La información comenzó a circular de manera discreta, pero bastaron pocos minutos para que captara la atención de todos. En un principio parecía un comentario aislado, sin mayor trascendencia. Sin embargo, a medida que los detalles se fueron encajando, la historia tomó una fuerza inesperada. El nombre de Gökberg de Mircea volvió a posicionarse en el centro de la conversación. La sorpresa fue inmediata y generalizada. Nadie esperaba una revelación de este calibre. El viaje, según lo que se comenta, no fue improvisado ni casual. Todo habría estado planificado con un cuidado extremo y un perfil bajo absoluto. Özge Yağız mantuvo silencio en todo momento, lo que aumentó la intriga. La presencia de Mavi fue el detalle que terminó de cambiarlo todo. Ese elemento le dio a la historia un matiz completamente distinto. El impacto fue inmediato. Quienes conocieron la información describen el ambiente como relajado y lejos del ruido mediático. Realzadas, quien dicente sexo, huarca treza de so, uno pasó ser, del cab, ordeció. No se trató de una escapada común, ni de un destino habitual. La intención parecía clara desde el inicio. Gökberg de Mircea habría buscado un espacio de calma y desconexión. La decisión sorprendió incluso a los más cercanos. El hermetismo fue total. Özge Yağız apareció vinculada a esta revelación de manera natural, sin forzar protagonismo. Su actitud, según trascendió, fue serena y muy discreta. No hubo publicaciones ni señales evidentes. Todo se mantuvo en un bajo perfil, cuidadosamente sostenido. Esa elección reforzó el impacto cuando la noticia salió a la luz. O contra el trajazcon, ornina la luz, contra la codartiza corafadas al socola. El contraste fue notable. La presencia de Mavi se convirtió rápidamente en el centro de todas las miradas. Ese detalle cambió por completo la lectura del viaje. No se trataba solo de descanso o diversión. El significado parecía mucho más profundo. El público reaccionó con sorpresa y emoción. Las interpretaciones no tardaron en aparecer. Gökberg de Mircea, conocido por su carácter reservado, no dio señales previas de esta decisión. Su silencio fue coherente con la forma en que se manejó todo. No buscó atención ni confirmaciones públicas. Esa actitud aumentó la curiosidad general. El misterio se mantuvo intacto durante días. El impacto creció con el paso de las horas. Las versiones coinciden en que el viaje se desarrolló con total tranquilidad. No hubo situaciones llamativas ni exposiciones innecesarias. Todo se manejó desde la privacidad. Özge Yağız habría mostrado una cercanía natural y relajada. La dinámica fue observada como auténtica. Esa naturalidad fue clave tanto con. Al conocerse la información, el público reaccionó de inmediato. Una acción organina de la nación Serbios, fue de contosaf.cors. Las redes comenzaron a llenarse de comentarios y teorías. Cada detalle fue analizado con atención. La historia se expandió rápidamente. El interés no disminuía. Al contrario, se intensificaba. Analistas del mundo del espectáculo señalaron que este tipo de revelaciones suelen marcar un antes y un después. El contexto y el momento no fueron casuales. El cierre de una etapa y el inicio de otra parecían evidentes. Gökberg de Mircea se mostró firme en su decisión. El mensaje fue claro, aunque silencioso. Özge Yağız, por su parte, se convirtió en una figura central sin necesidad de declaraciones. Su presencia hablaba por sí sola. La forma en que acompañó el viaje fue interpretada como significativa. No hubo exageraciones ni gestos forzados. La coherencia fue total
El público lo percibió así. Mavi aportó una dimensión completamente distinta a la historia. Ese detalle despertó una reacción emocional inmediata. La imagen que se construyó fue poderosa. Muchos interpretaron el viaje como una señal clara. El impacto fue profundo y duradero. La conversación se volvió constante. Con el paso de los días, la historia no perdió fuerza. Al contrario, se consolidó como uno de los temas más comentados. Cada nuevo comentario reforzaba el interés inicial. El silencio de los protagonistas alimentó aún más la expectativa. Al sol de las ambientaciones de la expectativa. La atención seguía centrada en ellos. Nada parecía casual. Gökberk de Mircea mantuvo su postura reservada incluso después de la revelación. No hubo desmentidos ni aclaraciones. Esa firmeza fue interpretada como confirmación implícita. La historia se sostuvo por sí sola. No necesitó añadidos. El impacto fue suficiente. Özgejas continuó con su actitud serena y discreta. No buscó protagonismo adicional. Su silencio fue tan elocuente como cualquier declaración. La coherencia entre ambos llamó la atención. La narrativa se fortalecía con cada detalle. El público seguía atento. Muchos coinciden en que este viaje marcó un punto de inflexión. No solo por el destino, sino por el significado. La presencia de Mavi fue determinante. La historia adquirió una profundidad inesperada. El impacto emocional fue evidente. La conversación se transformó. La conversación se transformó. Finalmente, lo que comenzó como un rumor discreto se convirtió en una revelación contundente. Özgejas y Gökberk de Mircea volvieron a sorprender sin decir una sola palabra. El viaje con Mavi dejó una huella clara. La historia ya forma parte de las más comentadas. Y el efecto, lejos de apagarse, sigue creciendo,